Buenos días. Ahora la sesión de hoy vamos a estudiar el análisis del circuito que tenemos aquí en el pizarrón. Se llama un par de nodos porque nosotros vamos a tener un nodo, dos nodos y entonces tenemos un par de nodos. Ok, si este circuito lo queremos reducir exactamente que los nodos sea un punto, entonces usted puede realizar lo siguiente. El nodo superior lo hace tan compacto como un punto. Entonces usted dibujaría, este es el nodo superior. El nodo inferior también lo compacta, ahí tiene su par de nodos. Y después escribe o dibuja los elementos del circuito. Nosotros tenemos la fuente de corriente, esta de 120. Tenemos nuestra resistencia, tenemos nuestra fuente de corriente. Y finalmente el último elemento. Entonces usted tendría aquí 120 amperes. Perdón, esta es conductancia. Tendría 30 Siemens, que es la unidad de la conductancia. La siguiente fuente, 30 amperes. Acá también tiene conductancia, 500 Siemens. Y entonces ya tiene aquí los nodos, ¿sí?, de forma compacta. Ok, entonces por eso tiene dos nodos, un par de nodos. Bueno, cuando usted encuentra que está haciendo análisis, en el caso de la sesión pasada, nosotros tenemos un circuito en serie. Cuando tenemos circuitos en serie, lo que debemos aplicar es suma de voltajes, es lo más conveniente. Ahora que tiene un par de nodos o en paralelo los elementos, lo que le resulta conveniente aplicar es suma de corrientes. Bueno, ahora vamos a aplicar entonces suma de corrientes a nuestro circuito. Suma de corrientes en el nodo va a ser igual a 0. Ok, vamos a hacerlo todas las corrientes saliendo. Entonces nosotros vamos a escribir que vamos a hacer la suma de las corrientes saliendo. Si sale esta corriente sería menos 120, ¿sí?, amperes. Aquí va a salir una corriente que le vamos a llamar I30, por este 30. Acá salen 30 amperes. Esta está bien, no cambiamos signo. Y acá va a salir una corriente que le vamos a llamar I15. Esas corrientes que salen del nodo, nosotros las podemos expresar aquí. Aquí yo tendría una corriente menos 120 amperes. Aquí yo tendría la corriente que marqué como 30. Acá ya están los 30. Y aquí marco la corriente saliendo del nodo como 15. ¿Ok? Ahí están bien las corrientes saliendo del nodo. Nosotros realizamos la suma de corrientes entonces saliendo del nodo y va a ser menos 120 más corriente en esta conductancia más 30 amperes que salen más 15 y 15 igual a 0. Bueno, ahora vamos a sustituir la ley de Ohm y entonces colocamos elemento por elemento la ley de Ohm. Recuerde que la ley de Ohm es solamente particular en ese elemento. Y vamos a tener que asociar la ley de Ohm a la estructura general de nodos.
En nuestra estructura general de nodos, nosotros lo primero que vamos a realizar es el potencial de nodo a nodo. Entonces, eso trae consigo colocar una referencia. Vamos a colocar el nodo de abajo como referencia. Este sería el potencial de referencia. Y por lo tanto, nosotros tendremos de este nodo a este nodo un voltaje que le vamos a llamar voltaje alfa, con polaridad más menos, porque aquí he colocado la referencia. Okay, eso significa que este voltaje de referencia, acá lo voy a ilustrar, más menos voltaje alfa. Este voltaje está en 120, está en 30 Siemens, está en 30 amperes en la fuente de 30 y en la conductancia de 15. Está en el paralelo, es el mismo potencial. Pero la ley de Ohm nos indica elemento por elemento. Entonces yo voy a hacer el potencial elemento por elemento satisfaciendo la convención pasiva de los signos. Yo coloqué la corriente hacia abajo, voy a colocar mi más menos y le voy a llamar voltaje 30 para la ley de Ohm. Acá mi más menos y le voy a llamar voltaje en 15, que sería la ley de Ohm en particular ahí. Ok, entonces usted tiene que voltaje es igual a, según la ley de Ohm, resistencia por corriente. Pero ahora estamos buscando, la incógnita es corriente. Entonces yo de aquí despejo la corriente y voy a tener voltaje entre resistencia. Pero como observo que son conductancias y el inverso de la resistencia es la conductancia, entonces yo puedo escribir en términos de conductancia mi corriente. Esta sería la ley de Ohm en términos de conductancia. Bueno, entonces aplico ley de Ohm al elemento. La corriente que he marcado como 30, entonces va a ser conductancia, ¿verdad? Conductancia aquí local, la conductancia en 30 por el voltaje local 30. La ley de Ohm es local, nada más en ese elemento. Ok, entonces conductancia en 30 serían 30 Siemens por voltaje en 30. Me voy a esta corriente en 15 según la ley de Ohm, va a ser la conductancia en ese elemento por el voltaje en ese elemento. Y entonces usted tiene que la conductancia va a ser 15 por el voltaje en ese elemento. Y a continuación establece la relación entre la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff a través del voltaje que hemos marcado en verde asignado al par de nodos. Ok, entonces en otras palabras yo estoy haciendo dos incógnitas, voy a hacer una sola incógnita al unir Ohm con Kirchhoff. Así tendría yo que voltaje 30 asociado con Kirchhoff va a ser voltaje alfa. Voltaje 15 asociado con Kirchhoff, como es un paralelo, va a ser voltaje alfa. Entonces sustituyen sus ecuaciones y le va a quedar voltaje alfa y aquí le va a quedar 15 por voltaje alfa. Ha hecho la asociación de el voltaje general a los voltajes en particular de cada elemento. Ahora nos queda nada más sustituir en nuestra ecuación y hacemos la sustitución. Voy a hacer la suma, menos 120 más 30, yo tendría menos 90, lo paso del lado derecho y yo tendría 90 positivos.
Ahora, I30, pues sería 30 de alfa. I15 sería 15 B alfa. Hace la suma, yo tendría 45 y por lo tanto el voltaje alfa sería 2 volts. Ajá. Ya encuentra el voltaje alfa. Si quiere encontrar la corriente, esta I30 e I15, lo puede hacer. I30 va a valer 30 por 2, 60 amperes. I15 pues va a ser 15 por 2, 30 amperes. Ok, y por ejemplo el potencial en 30 amperes pues vale 2 volts, que es B alfa. El voltaje por estar en paralelo acá con 120 pues también va a ser 2 volts. 2 volts aquí, 2 volts acá. Vamos a comprobar con la potencia absorbida. Entonces vamos a hacer la potencia absorbida en esta fuente. Ok, me llevo mi potencial para satisfacer la convención pasiva de los signos. Más arriba, menos abajo. Yo tendría así, más, menos. Aquí ya los tengo asignados. Aquí en este elemento sería más, menos. Acá ya están asignados. Bueno, entonces hago la suma para la potencia absorbida. Y me debe dar 0. Ok, entonces potencia en esta fuente. En 120 amperes. Usted tendría voltaje por corriente. Voltaje va a ser 2 y corriente para satisfacer menos 120. Satisfacer la convención pasiva de los signos. Ok, entonces aquí estaríamos hablando de menos 240. El voltaje en esta conductancia, como ya tengo voltajes y corrientes, le voy a hacer la multiplicación voltajes por corriente. En esta conductancia nosotros tendríamos voltaje vale 2, voltaje 30 vale 2 por la corriente. La corriente 30 es 60. Entonces aquí tendría 120 watts. Ok, voltaje por corriente es 2, ¿verdad? En esta fuente, voltaje en 30 amperes, 2 por 30. Acá tiene 60 watts. Y finalmente aquí el voltaje en esta conductancia. También voltaje pues está en paralelo, 2 por la corriente, por 30. En cuanto a las potencias absorbidas, todas son potencias absorbidas. Vamos a realizar la suma y nosotros tenemos 60 más 60, 120, más 120, 240 y acá menos 240, pues entonces tendríamos 0. Y con eso comprobamos que nuestro resultado esté correcto. Tenemos un balance de energía, lo que estamos entregando se está consumiendo y nuestro problema está correcto. Si hay alguna duda, hágamelo saber. Respondemos a esa duda con todo gusto. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar el ejercicio. Pues gracias por su atención el día de hoy. Pasen buen día. Gracias.